Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que llamamos Política, Producción y Trabajo. Y como muchas veces hacemos hincapié en la reflexión, y esto nos permite hacer una mejor lectura de la información, hay un punto en el que desearía detenerme. Ayer salió un título en unos diarios de mayor circulación de la Argentina, en el diario La Nación, diciendo que Argentina se iba a quedar sin energía porque había una deuda pendiente entre Paraguay y Argentina a raíz de la construcción de las obras de Yacyretá. Y en realidad, la reflexión ¿cuál es? Es que en periodismo siempre tenemos que chequear la información, porque si hubiéramos chequeado esta información, hubiéramos entendido rápidamente que la deuda que existe en relación a la construcción de Yacyretá, los costos que ha tenido Yacyretá en su construcción, es producto de la mala administración que tuvo durante los primeros 20 años de desarrollo de Yacyretá, donde se acumularon intereses sobre intereses sobre intereses. Y la Argentina ya hizo un planteo en el año 2007, escuche bien, en 2007, planteándole a Paraguay una resolución muy justa, muy equitativa de la deuda, diciendo que, en principio, la deuda no es de Paraguay, no es del Estado paraguayo con el Estado argentino, sino que es de Yacyretá, que es una entidad de menor jerarquía que un Estado. Es una entidad binacional, pongámoslo más claro, es una empresa que tiene dos socios y que esta empresa le debe al Estado argentino una X cantidad de dinero. Pero el punto es este, no debemos confundir, debemos hacer periodismo con toda honestidad intelectual, ejerciendo esa premisa básica, aquella que nos dice que las excusas no se publican. Entonces, si tenemos que dar explicaciones a la hora de justificar una información, algo estamos haciendo mal como profesionales de la información. En periodismo, el chequear la información es básico y esto nos va a permitir, si hubiéramos chequeado la información, confirmar, como lo podemos ver en pantalla, que Paraguay no adeuda dinero a la Argentina por la construcción de Yacyretá. Y esta es la posición oficial del gobierno argentino y es la que se está manejando en la renegociación del Tratado de Yacyretá, que ha cumplido 40 años y entonces este año entra en proceso de revisión. Está en proceso de revisión y en eso se está trabajando con todo sigilo, con todo respeto y con todo el concepto de solidaridad que introdujo este gobierno, esta gestión de los últimos 10 años, cuando ya en 2007, por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner definió que aquella dramática historia de la guerra de la Triple Alianza no debía llamarse así, sino que debía llamarse la guerra de la triple traición. Y es por esto que Argentina está restituyendo lo que fueron en su momento trofeos de una guerra injustificable, donde Paraguay fue víctima de la ambición y de las operaciones de inteligencias de los imperialismos dominantes en esa época. Hay que ser claros en esto. Debemos analizar la historia con rigor también desde el periodismo. Entonces, les recuerdo, el cierre de este bloque les debe quedar claro que Paraguay no le debe dinero a la Argentina por Yacyretá. Y esta es la posición oficial del gobierno argentino. Este es uno de los temas importantes que hay que trabajar aquí en este espacio de información y reflexión, porque si hablamos de política, producción y trabajo, tenemos que mirar todos los detalles que hacen a la vida de nuestra sociedad. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas.
Y como la política es clave como conductora de la economía, vamos a analizar aquí con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, cuál es el resultado de esta gira de la Presidenta de la Nación, que se reunió el sábado con el Papa Francisco, que se reunió con George Soros ayer, uno de los grandes personajes de las finanzas internacionales, que se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas. Con Ban Ki-moon. Exactamente. Y todo esto tiene que ver con esto. Por ejemplo, yo decía, en este caso de Paraguay, se equiparaba la diferencia entre Paraguay y Argentina con la pelea que hay entre Argentina y los fondos buitres. Y es algo realmente disparatado. Igual la información de la Nación creo que tiene que ver con una continuidad histórica, porque era Mitre el presidente de la Argentina cuando se declaró la guerra de la Triple Alianza. Así que me parece que todavía quedan resabios en el diario después de tantos años de su chosno, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y tenemos también a Juan Speroni, secretario adjunto del Sindicato de Obreros Navales, porque los trabajadores son parte importante de la política y del sistema de producción en una economía nacional. Gracias, Juan Speroni, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, gracias a ustedes por invitarme. Hablábamos de Yacyretá, el tema de los puertos, la actividad portuaria, ¿ha mejorado, ha cambiado en relación a las obras que se han realizado en Yacyretá y un poco más al sur en la hidrovía? Sí, primero un hecho puntual, digamos, que no está instalado mediáticamente, porque lo que se instala mediáticamente claramente es una disputa de intereses. Hay un hecho puntual. Carter, cuando asumió la presidencia de Paraguay, el primer país que vino a visitar fue Argentina, en una agenda con la presidenta Cristina, donde se instalaron dos temas centrales, a mi entender. Uno, precisamente, el tema de Yacyretá, y el otro tema central que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay. Estos dos temas están siendo tratados en una agenda bilateral con Paraguay, donde hubo reuniones en Cancillería, está en el primer nivel, así que lo que me parece que en todo caso estos sectores están planteando es en términos de intereses de qué manera Paraguay de algún modo termina rompiendo esa agenda bilateral con Argentina para producir otro hecho como el de Paraguay, por una resolución recientemente que se dio en el marco de la política portuaria, que es una resolución, la 1108, que plantea con claridad que el transbordo de las cargas, digamos, argentinas, se hagan en puerto argentino. ¿Y esto qué tiene que ver con Uruguay? Que Uruguay fue concebido en los tiempos históricos como el puerto terminal para las cargas de las multinacionales con cargas argentinas. Es decir, el puerto de agua profunda tenía que ser Montevideo con carga argentina. Una lógica que no cerraba por ningún lado. Esta resolución tiende a reparar un esquema donde es central capturar las cargas para el modelo portuario argentino. Si nosotros recuperamos la carga, digamos, podemos recuperar la bandera. Si recuperamos la bandera, recuperamos el flete, y si recuperamos el flete, recuperamos la industria naval. Este es el concepto, digamos, de esta situación que hoy se está planteando con muchas firmezas en la hidrovía Paraná-Paraguay y fundamentalmente en el litoral marítimo por el tema de la pesca. Y si recuperamos la industria naval y recuperamos los puertos como una clave de la logística de la economía nacional, vamos a recuperar también puestos de trabajo. ¿Cuántos empleos hoy tiene la industria naval? Hoy la industria naval privada tiene 3.000 trabajadores como contrapartida de los 30.000 que teníamos a inicio o a culminación de la década del 80, digamos. Hubo un tema fundamental que fue la destrucción del sector producto de la política neoliberal que se instaló con Domingo Cavallo, que tiene que ver con esa línea continuadora de Mitre que planteaba el compañero, que tiene que ver con ese mensaje muy claro, muy concreto y muy contundente de Martínez de Oz en el 76, donde era lo mismo hacer acero que caramelo. Digo, eso cerraba un mensaje muy fuerte en el proceso de desindustrialización que se dio en el país. Y naturalmente, un sector como el nuestro, que tiene una herramienta de desarrollo tremendamente estratégica para el país, no podía escapar a la lógica del liberalismo para destruirla. Entonces, confluyeron algunas herramientas, digamos, terribles en el sector, como por ejemplo el 1772 que planteaba la bandera de conveniencia en nuestro barco, donde incluso los tripulantes argentinos les regía
la legislación laboral de esos países que aplicaban los convenios. Si era Iberia, Iberia, digamos, si era Nicaragua, Nicaragua, una cosa terrible, digamos, para el trabajador argentino. Conjuntamente con esa herramienta, el 1772 se dio en el proceso de la desregulación portuaria del 817, donde los puertos que tenían una concepción nacional clara, concreta, para el desarrollo de las economías regionales y todo lo demás, terminó siendo desguazada totalmente. Quedaron los puertos de Buenos Aires privatizados y el resto lo municipalizaron, lo provincializaron, digamos, para tratar de destruir todo el sistema portuario. Yo quiero decirte que la gira de la presidenta, que tiene que ver con los fondos buitres y con la deuda, el apoyo del Papa Francisco, el apoyo de casi toda la comunidad internacional y el discurso que va a dar mañana en la Asamblea General, está muy ligado a esto. Y el fallo de Griesa también está muy ligado a esto. Digo, nosotros hemos recuperado en estos últimos 11 años la soberanía, es decir, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro propio país. Y esto es lo que quieren dinamitar. Esto es lo que está en jaque. Esa capacidad soberana del Estado de tomar decisiones. La Argentina, que se construyó, yo diría, de Irigoyen hasta fines de los 80, como un Estado soberano, con sub y bajas, por supuesto, con gobiernos populares y gobiernos entreguistas en el medio, fue otra, primero con el proceso militar y después con la década de los 90. Esa Argentina que nosotros conocimos en los 70, en los 60, en los 50, con esa capacidad de tomar sus propias decisiones, es la que se ha recuperado. Y es la que me parece que quieren dinamitar, y por eso el fallo tan brutal de Griesa. Fíjate vos que tiene tiempo el Citi hasta el viernes de hacer un pago. El Citibank es un banco argentino, con capitales extranjeros, pero con licencia en Argentina. Cuando en el año 2001 todos los bancos se robaron la plata de la gente y no la devolvieron, como eran bancos nacionales, no se le pudo ir a cobrar a la casa matriz. Ahora resulta que para pagar las deudas son bancos norteamericanos, para pagar las deudas a los norteamericanos, pero para pagar la deuda a los argentinos son bancos argentinos. Bueno, esta capacidad de soberanía de los estados es lo que la presidenta está defendiendo y me parece que es un momento crucial de la Argentina. ¿Seguimos avanzando o volvemos a los 90? Sí, yo creo que hay un hecho puntual, digamos, donde determina para mí claramente para los trabajadores navales dos conceptos. Digamos, el presidente Néstor Kirchner en el 2006, a través de un decreto que se denominó 1010, recupera la soberanía de los tripulantes argentinos arriba de los barcos para que legislen por la legislación argentina. Ese decreto, digamos, que instrumentaba un procedimiento totalmente distinto en el río, fundamentalmente en la hidrovía Paraná, daba un plazo de 2 años para construir la ley de Marina Mercante y de Industria Naval, cosa que no se pudo dar por esto que se plantea, digamos, en el marco de un sector que está perdiendo en este momento alrededor de 5.000 millones de dólares anuales por no tener el manejo del flete en el país, digamos. Esta situación que nosotros lo hemos conversado, obviamente, con los sectores del gobierno y acompañan esta decisión. Por eso, en el marco de lo que planteaba el compañero el 21 de agosto, nuestro sector se movilizó. Nosotros tenemos una mesa de concertación con sectores de la universidad pública, la UBA y la UTN, con los sectores de los astilleros públicos, la industria naval privada, las cámaras empresariales, técnicos y profesionales y los trabajadores, donde producimos hechos en dirección, digamos, a que nuestro país tiene que volver a recuperar estas herramientas estratégicas, como es un proyecto de ley de Marina Mercante e Industria Naval, que a través del diputado nacional Gastón Arizpe fue presentado en el Congreso de la Nación. Pero marchamos y movilizamos con una terrible esperanza de fe y optimista hacia el futuro, para recuperar nuestro instrumento, pero al mismo tiempo, digamos, con una consigna muy clara y muy concreta que tenía que ver justamente con el debate que atravesaba hoy toda la partidocracia argentina, que era en relación a los fondos buitres.
En ese sentido, los trabajadores no podemos confundir el enemigo, porque entendemos claramente que la deuda, digamos, concebida como se dio en los últimos 30 años en el país, es lo que genera la brutal dependencia que tiene el país. Argentina necesita lograr ese acuerdo que hizo Néstor Kirchner, como hizo la presidenta en el segundo periodo, necesita tratar de lograr que eso se capitalice en los pagos, digamos, para que los fondos buitres, que es la expresión de lo que vos señalabas anteriormente, de los aparatos de la usura financiera internacional, que de nuevo quieren generar la dependencia de nuestro país para llevar a un modelo totalmente ajeno al interés nacional. Le voy a pedir que después de la pausa me diga cuánto es lo que Argentina está perdiendo en este momento por año por no tener una marina mercante de bandera. Y Gustavo López, te voy a pedir que pienses qué debe hacer el próximo mandato presidencial para recomponer esta infraestructura necesaria para el desarrollo de la economía del país. No? Vamos a una pausa y volvemos en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Juan Speroni, secretario adjunto del Sindicato de Obreros Navales, nos decía en el otro programa que había que recuperar la bandera nacional para la Marina Mercante Argentina, para el comercio exterior argentino. ¿Cuánto es lo que Argentina pierde por año por no tener bandera nacional en su Marina Mercante? Se estima 5.000 millones de dólares anuales, digamos, que hoy son captadas por las compañías transnacionales que capitalizan el flete, digamos, que es el transporte de toda la carga argentina que se va en términos de comercio exterior hacia los países desarrollados o los países del Mercosur. Por eso es indispensable que Argentina pueda, a través de una ley que estamos propiciando nosotros, digamos que es régimen de promoción para la industria naval argentina y para la marina mercante, digamos, donde conjugan dos factores que para nosotros son centrales, porque no hay ninguna posibilidad en ningún país del mundo que la industria naval, que es estratégica, digamos, para cualquier Estado, se desarrolle si no tiene dos elementos clave: el financiamiento y el mercado, digamos. Y este instrumento que está presentado, este proyecto en el Congreso de la Nación, tiene estos dos factores que para nosotros son clave para el desarrollo de la industria. Desde la Subsecretaría General de la Presidencia, Gustavo, supongo que estas cosas se analizan de un modo, con una visión estratégica. Sí, absolutamente. ¿Qué se debe hacer en la política dentro de este año que queda del actual mandato presidencial? ¿Qué se debe hacer desde la política en el próximo mandato presidencial para que este concepto estratégico del manejo de la economía, de la infraestructura, logística del país sea algo positivo y no que nos genere pérdidas de divisas como 5.000 millones de dólares anuales? Nosotros hablamos de la profundización del modelo. ¿Por qué? Digo, ¿en qué consiste el modelo? Es un modelo de expansión de la economía basado en el consumo interno. Esto no significa no atender el sector externo. Argentina hoy exporta casi lo mismo que importa. Nosotros necesitamos en el próximo mandato llegar a exportar un 25% más de lo que importamos, es decir, exportar 100.000 millones de dólares con valor agregado e importar 75.000, para que ese dinero sirva como colchón de cualquier especulación, de cualquier problema financiero internacional, etcétera, etcétera. Ahora, en el medio, ¿por qué hablamos de profundización? Digamos, si el modelo productivo argentino, que en el consumo interno termina teniendo su techo, digo, la industria automotriz, ¿cuántos más autos podemos vender por año en la Argentina si no entran? Después de haber llegado a un pico de 1 millón de autos en llegamos a un pico de 1 millón, de 163.000 que teníamos, hoy estamos en 700.000, podemos vender 800.000 por año, digo, pero ¿cuánto más? Porque somos 40 millones de habitantes. Entonces, lo que hay que hacer es agregarle valor y exportar otras cosas. Ahora, cuando uno dice
profundizar es porque se requieren cosas nuevas, como por ejemplo la marina mercante, como por ejemplo ver qué hacemos con el manejo del comercio exterior, esto es los granos. Digo, los que hoy manejan el comercio exterior, que son 5 empresas de silos, las 5 hermanas, claro, que son las grandes, no liquidan porque especulan, ya sea contra el dólar o ahora porque el valor internacional bajó. Entonces, bueno, Argentina no se hace de divisas, entonces hay que pensar nuevas herramientas modernas para manejar el comercio exterior. Gustavo, parece que esta tarde va a hablar la presidenta sobre estos temas. La pregunta es una pregunta política y bajando un poco los pies a la realidad. Sí. ¿Es importante para la continuidad del modelo que, por ejemplo, el kirchnerismo obtenga un triunfo electoral en las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Además, la ciudad de Buenos Aires le ha sido esquiva al kirchnerismo en estos años. Yo creo que hay multiplicidad de factores, porque al país le ha ido bien. Entonces, en el 2011, salvo Catamarca, ganaron todos los oficialismos. Y en Catamarca no ganó el oficialismo porque había una especie de agotamiento del oficialismo que había, pero digo, en el país la gente no quiso cambios, ni que cambiara la presidenta, pero contradictoriamente a eso, ni que cambiara ningún gobierno local, aunque fuera contrario a la presidenta. A mí me parece que llegó el momento de discutir qué ciudad queremos, cómo se construye, y es fundamental esa cantidad de votos que se aporte para la continuidad del modelo. No es lo mismo salir tercero que segundo o primero y meter 100 o 200.000 votos más en favor de un modelo. En ese sentido, yo peleo la jefatura de gobierno dentro del Frente para la Victoria. ¿Y has presentado un reclamo judicial para que se convoque a las PASO en la ciudad de Buenos Aires? Presenté un amparo y por suerte al día siguiente el jefe de gobierno reglamentó parcialmente la ley de las PASO. ¿Qué significa las PASO? Que vamos a poder votar en primarias abiertas y simultáneas a los candidatos, a jefe de gobierno, a legislador y a comunero. Pero todavía falta algo, que es reglamentar qué tipo de boleta vamos a usar. Yo creo que Macri va a condicionar la elección porteña junto con la elección nacional, es decir, va a tratar de conseguir los 40 votos en la legislatura para unificar la elección. La excusa va a ser que no votemos tantas veces, pero en el fondo es, a él le conviene, si él es candidato a presidente, que se vote el mismo día en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿tu fuerza política se está consolidando en la ciudad de Buenos Aires? Sí, absolutamente. No solo es Forja, que es mi fuerza política, sino que hoy me apoyan media docena de partidos políticos, como Miles, como el sí de Carlos Raimundi, en conversaciones con el Socialismo para la Victoria, con los movimientos sociales, con algunos sectores del peronismo, pero nosotros queremos boleta única, que es, aunque se vote el mismo día, que se vote en una por separado los candidatos a la ciudad de Buenos Aires, que no vaya pegado en la primaria, después sí va a ir pegado a la boleta nacional, para que se puedan discutir los temas de la ciudad. Digo, nosotros queremos discutir los temas de la ciudad. Un país que construyó 400.000 viviendas nuevas, yo ayer estuve en Los Piletones, que es una villa chiquita, las únicas viviendas que se construyeron las construyó el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad no construyó una sola vivienda para urbanizar las villas en 7 años. Juan Speroni, dentro de las preocupaciones de los trabajadores navales, ¿está este interés por preservar la continuidad del modelo económico que plantea el gobierno nacional? Obviamente, nosotros queremos preservar la continuidad porque creo que hay, más allá de las bondades que se pueden decir de lo que significó este modelo económico, hay un hecho central. Digo, la lógica del liberalismo fue plantear claramente un proyecto de país donde el transporte y los servicios, digamos, eran la herramienta fundamental. Claro, ese modelo era para un tercio de la población. En consecuencia, llegamos a un 25% de desocupación en el 2001. El solo hecho de que se plantee en el centro de la escena del debate, de la discusión política y económica, un proyecto industrial para la nación, nosotros planteamos con toda convicción, con toda claridad, que ese es el camino para integrar a todos los argentinos detrás de un proyecto que beneficie, digamos, sustancialmente y podamos recuperar esa justicia social que alguna vez tuvimos en nuestro país. En 30 segundos, esto es lo que se va a discutir en el
seminario que van a realizar sobre los navales Efectivamente, el el próximo 30 de septiembre en el Congreso de la Nación, con un temario bastante amplio que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con los puertos, que tiene que ver con la industria naval y con la marina mercante. Estaremos desarrollando todo este interés que están muy fuertemente ligados al corazón de la economía nacional. ¿Cómo han llamado al seminario? El seminario se denominó Logística, Puertos, Marina Mercante, Industria Naval al servicio de la producción nacional. ¿Por qué? Porque digo, hoy todo este sector encierra en la logística, digamos, el instrumento fundamental para recuperar todos estos sectores. ¿Por qué? Digamos, lo que decía el compañero con toda claridad en la exposición que realizó anteriormente, digamos. Si nosotros no recuperamos, digamos, la logística del servicio nacional para que la logística sea el instrumento de competitividad de los sectores argentinos, porque corremos el riesgo, ojo, de que la logística sea más caro que el producto, entonces se da lo que decía el compañero, sí, presionan sobre el dólar y quieren producir devaluación. Gustavo, ¿el gobierno está en condiciones de quebrar esta mecánica perversa de los mercados presionando sobre el peso argentino? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que fue tal el retroceso que uno lo tiene que hacer por etapas. Nosotros estamos tomando las medidas de fondo que se van a notar a partir del año que viene, pero todas las medidas coyunturales, absolutamente todas, apuntan a mantener el consumo para mantener el empleo. Y no vamos a ceder al dólar especulativo. El mismo día que se estaba discutiendo la ley de abastecimiento, tiraron el dólar a 15 pesos. Eso se llama maniobra contra la economía argentina y contra la estabilidad de un gobierno. Sin embargo, hay economistas de Harvard, si no me equivoco, que están diciendo que el dólar a 15 pesos ya es un exceso. Es un exceso, es un disparate. Digo, en un programa ayer a la noche con Maxi Montenegro, uno de los economistas decía, a ver, a lo mejor no tiene que estar a 8,60, pero 15 pesos es una fantasía solo de especulación. ¿Y cómo se resuelve este circuito de especulación? Con la fortaleza que va a salir el gobierno después del discurso de ayer, del discurso de las Naciones Unidas, y con los apoyos políticos que está consiguiendo. Cuando dicen estamos aislados del mundo, 124-11 salió la votación en las Naciones Unidas en favor de la Argentina. Es decir, se revierte con acciones, con militancia, con gente en la calle y básicamente demostrando lo que estamos demostrando. Muchísimas gracias, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias a los trabajadores navales por estar aquí a través de Juan Speroni, secretario adjunto del Sindicato Argentino de Trabajadores Navales. Con usted nos encontramos la semana próxima aquí en Canal Metro.